No tienes que ir de muerte a tu bolsillo para grabar sonido de cine. Soy Pedro Terrero, esto es Creatubers y al final de este vídeo te voy a explicar qué equipo es el mejor y más barato para conseguir un sonido cinematográfico. Verás, el sonido es una parte fundamental de toda obra audiovisual. Es, por así decirlo, para mí, el 50% o incluso más de una pieza audiovisual cualquiera. Es importante cuidar la parte de sonido siempre porque es muy posible que nosotros como creadores veamos exhibida nuestra película, nuestro cortometraje o lo que sea, largometraje o lo que sea, en una sala de cine con un equipo de sonido ultra mega profesional de miles y miles y miles de euros o dólares y que van a sacar a relucir cada pequeñísimo detalle que no esté cuidado en el tratamiento del sonido. Así que hay que prestar especial atención al equipo de sonido que utilizamos para grabar nuestras piezas audiovisuales. Y esto, desgraciadamente, muchas veces equivale a pliqui, a gastarse muchos cientos o miles de euros. Pero esto no es siempre así. Afortunadamente, a día de hoy, podemos encontrar un equipo con una buena relación calidad-precio. Lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta es que en un equipo de sonido, en un rodaje cinematográfico, tenemos por lo general a una persona que es el sonidista, que es la persona encargada de grabar el sonido, y sobre todo en producciones independientes de bajo presupuesto, pues también es la persona encargada de captar el sonido directo con el micrófono. Y este equipo humano va a tener a su disposición una serie de instrumentos, de herramientas que van a ser fundamentales para el desempeño de su trabajo. Tenemos, por un lado, lo que serían los micrófonos, lógicamente, que son los elementos que utilizaremos para captar el sonido que esté teniendo lugar en el rodaje, en el plano que estemos grabando, que estemos rodando. Tenemos, por un lado, lo que serían micrófonos de solapa o lavalier, que son micrófonos que todos conocemos seguramente porque son los más utilizados para YouTube, que son los que vemos aquí en el cuello. Yo los he utilizado alguna vez en rodaje y son sumamente útiles cuando tenemos al sujeto que queramos grabar en una posición en la que no sea operativo tener una pértiga que esté con el micrófono ahí, porque a lo mejor se puede ver en el plano, porque a lo mejor esté el sujeto que esté muy lejos en el plano y no tengamos espacio físico para colocar una pértiga sin que salga en el plano. Luego también tenemos los micrófonos de estudio, que son micrófonos de condensador que tienen una mejor respuesta a los matices que tenga el sonido. Entonces, por esto es muy típico encontrarlos en estudios de radio, en estudios de grabación musical, etcétera, etcétera. En entornos muy bien controlados para captar perfectamente los matices que tenga nuestra voz, por ejemplo. Este tipo de micrófonos también se pueden utilizar para hacer rodajes cinematográficos, para grabar una película, aunque no es lo más habitual. Para un caso de emergencia a lo mejor te puede servir, pero lo más conveniente es tener un micrófono que sea lo más direccional para la voz que estemos captando. Los micrófonos de estudio tienen un patrón polar muy amplio. ¿Qué es el patrón polar? Pues el patrón polar es básicamente el espacio de captación de sonido que va a grabar el micrófono alrededor de la cápsula del micrófono. Es decir, un micrófono de estudio normalmente tiene un patrón polar cardioide. Por esto es más conveniente utilizar en rodajes cinematográficos micrófonos de cañón o shotgun. Los micrófonos shotgun o de cañón son unos tipos de micrófono que tienen un patrón polar supercardioide. Supercardioide quiere decir que son superdireccionales. Es como si estuviéramos disparando, por eso en inglés se llaman shotguns, porque es como si estuviéramos disparando el radio de acción que va a tener el sonido, la captación de sonido. Es como si tuviéramos un túnel y tuviéramos que dirigirlo hacia la voz del personaje. Por eso ese tipo de micrófonos es súper útil en ambientes en los que puede haber ruidos indeseables, como puede ser, efectivamente, lo has adivinado, un rodaje cinematográfico. Debido a que captan mucho mejor los matices de sonidos, los micrófonos de condensador es muy habitual encontrarlos en grabadoras para captar lo que sería el sonido ambiente. Entonces es muy típico encontrarlos, por ejemplo, en la Zoom H1N, la Zoom H1, la Zoom H4N y otras grabadoras de la marca Zoom, de la marca Zoom, que tienen incluido dos micrófonos colocados en X para captar el sonido estéreo para grabar un sonido ambiente. Y lo que no se debe hacer es captar el sonido ambiente utilizando un micrófono de cañón. Porque, como su propio nombre indica, un sonido ambiente es un sonido que está en el ambiente, que está en el entorno en el que se está rodando la secuencia dramáticamente. Es decir, por ejemplo, si estamos rodando en una cafetería, lo más habitual es que esté todo en silencio, en perfecto silencio, grabando a los dos personajes. Y luego lo que podemos hacer es ir otro día, por ejemplo, a una cafetería, colocar nuestro micrófono de condensador en esta configuración estéreo, grabando lo que sería el sonido ambiente de esta cafetería y luego lo pondríamos de sonido ambiente.
También estamos hablando de, por ejemplo, el sonido de una playa o el sonido de un restaurante, de una calle, de un parque, etcétera, etcétera. Es decir, sonidos que van a estar en el ambiente, que son sonidos de ambiente, que no vamos a grabar cuando estamos grabando la acción principal y que el sonidista y su ayudante van a estar grabando a posteriori o durante el rodaje o cuando sea, para luego tener una pista extra de sonido ambiente que luego colocaremos en el montaje de sonido de nuestra obra. Y luego, por último, hay un cuarto tipo de micrófonos que son unos micrófonos que a mí me volaron la cabeza, yo no sabía ni que existían hasta hace relativamente poco, que son los micrófonos de pelo o de peluca. Esos micrófonos yo los utilicé en un rodaje hace ya unos cuantos años por primera vez y el sonidista me los explicó cómo funcionaba y dije, what the fuck, ¿cómo funciona esto así? Básicamente son unos micrófonos que se acoplan dentro del pelo de la persona y yo al principio era muy reticente porque decía, madre mía, esto se va a escuchar muy mal, se va a escuchar fatal. Pues la calidad de sonido era brutal, era increíble. Lo que pasa es que, claro, estos micrófonos son caretes, cuestan algunos cientos de euros y normalmente se utilizan sobre todo en entornos de grabación de obras teatrales. La mejor combinación para grabar cine, pues, es un micrófono shotgun conectado por XLR a nuestra grabadora, utilizando un Zeppelin o Blimp y también una pértiga y utilizando también para exteriores un Dead Cat o peluche. Pero madre mía, qué trabalenguas acabo de decir. Vale, vamos por partes. Un micrófono XLR, como he explicado aquí en este vídeo, es un micrófono que tiene un tipo de conexión que permite que se pueda alimentar el micrófono primero y además también impide que se metan interferencias en el proceso de la señal de sonido. ¿Qué es un Blimp o Zeppelin? Es una estructura que absorbe el movimiento cuando estemos grabando utilizando la pértiga o caña. Es decir, cuando estemos utilizando esa configuración de pértiga, que ya sabes lo que es, ese palito que utilizamos, para captar el sonido, es muy común que estemos transmitiendo los movimientos, los ruiditos al micrófono, porque el micrófono es súper sensible. Un micrófono de cañón es súper sensible a los movimientos que estén dentro del micrófono, que haya dentro del micrófono. Si hay ruiditos que se transmiten al micrófono, pues el micrófono lo va a captar muy fácilmente. Estos movimientos son absorbidos por esta estructura como en forma de dirigible de Zeppelin, que lo que hacen es absorber estos movimientos que puedan tener lugar en la pértiga o caña. Aparte, el peluche o gato muerto es imprescindible en casos de mucho viento. Podemos encontrar peluches para micrófonos de cañón y también para micrófonos de solapa. Prueba de grabación con micrófono boya de cañón sin ningún tipo de protección contra el viento. Hace muchísimo viento ahora mismo, como puedes ver seguramente, las hojas de los árboles que tengo al fondo se están moviendo brutalmente y es que está pasando un huracán cerca de la península ibérica. Está pasando un huracán por el océano Atlántico y esto trae estas rasas de viento tan fuertes a veces aquí en esta zona. Así que este sonido se estará colando seguramente en este micrófono de cañón que estoy utilizando actualmente. Prueba de grabación con el mismo micrófono de cañón, pero esta vez utilizando protección antiviento. Estoy utilizando este Dead Cat, que lo que hace es amortiguar el viento que incida en el Dead Cat, en el peluche, y hace que no se cuele dentro del micrófono. Podríamos poner simplemente un micrófono debajo, pero debido a que los planos en cine suelen grabarse sin aire por arriba, y a que con los movimientos de manos le pegaríamos algún golpe, es más operativo utilizar la caña o pértiga. En interiores no es necesario utilizar gatos muertos o peluches porque no tenemos viento, entonces será suficiente con utilizar la esponja o incluso sin ella. La podemos quitar del micrófono de cañón y utilizarlo desnudo sin nada más. Esto en caso de que no tengamos ni una ligera brisa dentro del set en el que estemos grabando. Es conveniente, aunque no necesario, que nuestra caña o pértiga sea extensible, y por ello es conveniente usar cables con conexiones XLR, porque con un cable muy largo, si usamos mini jack, estaremos creando una maravillosa antena de interferencias, como he explicado. En esta caña enrollaremos el cable del micrófono y adaptaremos siempre una postura adecuada para que el micrófono quede arriba, generalmente colocándonos en X para asegurarnos de que el micrófono no se cuela en plano. Luego, la solución más práctica es usar una grabadora de mano o portátil, como las Zoom o las Tascam. A la grabadora también conectaremos unos auriculares para monitorizar el audio. El primer tip, el primer consejo es que te estudies la secuencia que estás grabando, que te estudies el guión de lo que vas a trabajar en el día, en la jornada de trabajo. ¿Por qué esto es importante? Preguntarás, seguramente vas a decir, pero ¿por qué debería de leer el sonidista el guión? Porque al menos, aunque no tengas que estudiártelo, pero sí deberías repasar el guión, leerte el guión para saber exactamente cómo va a ser el diálogo y qué configuración es más conveniente para lo que tengas que utilizar en la jornada de trabajo del día siguiente.
Entonces, esto también es fundamental porque si, por ejemplo, tenemos un diálogo de dos personas y tenemos solo un micrófono de cañón, pues este micrófono de cañón vas a tener que dirigirlo a una persona y a la otra persona. Prueba de grabación con el micrófono dirigido a mí en lo que sería un plano contra plano, y ahora se gira el micrófono y entonces no se escuchará nada de lo que yo estoy hablando, y en ese caso, pues, el sonido se captaría mal. El segundo consejo es algo un poco más filosófico, pero que yo considero indispensable para cualquier persona que se quiera dedicar al sonido en el cine. Y es que practiques tu lado ninja. A ver, me explico. Un sonidista es la persona más zen que podemos encontrar en un rodaje. Al menos en los rodajes en los que yo he estado, son como monjes budistas en un pequeño oasis de serenidad en mitad del caos. Son personas muy tranquilas, muy metódicas, con mucho temple, con mucho sosiego. Y esto es porque la naturaleza de su trabajo es así. Son personas que tienen que pasar un poco desapercibidas y son personas que tienen que desempeñar su trabajo de una manera muy concienzuda, sabiendo lo que tienen que hacer y muy relajados. Imagínate que fueras un sonidista muy nervioso que estuviera con la práctica poniéndose desesperando y no pudiera aguantar durante mucho tiempo esta posición porque se viene abajo, se pone nervioso, bla, bla, bla. Entonces, este tipo de personas no son las más indicadas para trabajar en este ámbito. Ten en cuenta que el trabajo de sonidista es un trabajo físico. Como digo, vas a tener que aguantar esta posición durante muchísimo tiempo. Y este tipo de situaciones son situaciones, tienes que estar mucho tiempo también de pie, tienes que estar también comprobando el sonido perfectamente, que se escuche perfecto en un ambiente de silencio, concentrado, etcétera, etcétera. Y entonces este tipo de cosas son más indicadas para personas que tienen un tipo de personalidad determinado, más tranquila, más zen, más sosegadas y con más temple. Entonces, practica este lado porque va a ser muy útil para tu futuro profesional si te quieres dedicar al sonido. Tercer tip indispensable. Esto es una cosa que también he aprendido con el paso de los años y que es fundamentalísimo. Y es que cantes los archivos de audio. Cuando el ayudante de dirección está dando las órdenes de grabación, de sonido, graba, cámara, graba, claqueta, etcétera, etcétera, pues una costumbre muy útil y muy interesante es que el sonidista diga lo que sería el archivo de sonido que está grabando. Entonces, por ejemplo, el ayudante de dirección daría las órdenes de cámara, graba, sonido, graba, archivo 0055, para que luego el editor pueda casarlo con el vídeo que está editando. Es decir, tendríamos por un lado lo que sería la imagen de la claqueta, la toma en la claqueta, que es la referencia visual, y luego tendríamos la referencia auditiva del archivo de sonido con el archivo que esté grabando el sonidista. Y luego un cuarto tip es una de las grandes pesadillas de cualquier sonidista, y es que tengas cuidado con el reverb. Si tenemos un entorno controlado con muchos muebles, etcétera, etcétera, libros, etcétera, etcétera, que absorban el movimiento, esto es el ambiente ideal, perfecto, genial. Que también tengamos unas paredes que no sean lisas, sino que sean porosas, que absorban el sonido, el eco, pues esto va a ser maravilloso, genial. Ese es el ambiente ideal de cualquier sonidista. Pero, si tenemos un ambiente de interiores en las que no tengamos elementos de mobiliario y tengamos unas paredes muy lisas, pues va a rebotar mucho sonido y entonces vamos a tener mucho eco en el sonido que estemos captando. ¿Solución para esto? Pues que te pongas en contacto con el equipo de arte y intentes al menos amortiguar lo máximo posible el sonido por donde no se ve el plano, es decir, por arriba y por abajo. Es decir, en la parte del suelo pues tendríamos que poner moquetas, alfombras, etcétera, etcétera, y arriba en el techo tendríamos que poner guata. La guata es una fibra de algodón y se puede utilizar para muchas cosas, pero yo lo he utilizado muchas veces para acolchar el sonido en la parte de arriba, en la parte del techo. Aquí hay que tener en cuenta dos factores fundamentales. El primero es la conectividad que tenga nuestro sistema de sonido, de registro de sonido, y también la portabilidad del equipo de grabación que estemos utilizando. Luego también en lo que sería la grabación del sonido en sí. ¿Dónde lo grabamos? ¿En qué soporte? ¿Qué artefacto vamos a utilizar para grabar? Pues bien, podemos utilizar tarjetas de sonido, podemos utilizar dispositivos para grabar el sonido en un ordenador, pero lo más portátil, lo más operativo, lo más útil y casi que diría yo indispensable para grabar en una película de cine o en una obra audiovisual cualquiera es utilizar una grabadora portátil o semi-portátil. Las grabadoras portátiles para antonomasia seguramente que ya las conoces. Estamos hablando de las Zoom H1N, H1, H4N, etcétera, etcétera. Pero yo utilizo
la Tascam DR60D Mark II, y esta grabadora me encanta, me gusta mucho por dos razones fundamentales. La primera es que puedo grabar pistas de audio en dos pistas diferentes utilizando una tarjeta de memoria de la misma fuente, con dos ganancias diferentes. Por un lado tendríamos una pista de audio con una ganancia normal, estándar, y luego tendríamos una segunda pista que podemos configurar que se grabe a la ganancia, a la mitad de ganancia o lo que sea. Entonces, esto nos permite, por ejemplo, si tenemos una grabación con un sonido que haya mucho susurro y de repente pega una voz muy fuerte, pues para evitar la saturación o que pique el sonido, que es como se conoce en argot, podríamos utilizar esta segunda pista de audio que habrá captado el sonido con menos ganancias. Además, tiene la peculiaridad de que puedo utilizar o bien baterías, o también puedo conectarlo a la corriente eléctrica, pero es que además puedo utilizar alimentación externa y puedo utilizarlo con una power bank, como por ejemplo la de Xiaomi que estás viendo aquí, que es de 20 amperios. En el ámbito del sonido, como en cualquier otro ámbito de la vida, para tener más calidad vamos a necesitar más dinero, vamos a tener que palmar más pasta. Pero eso no quiere decir que no podamos encontrar un buen equipo con un buen equilibrio de calidad-precio. Para micrófonos de corbata o de solapa o de lavalier que podemos utilizar, pues yo ya te he recomendado algunos que yo utilizo normalmente. Y para micrófonos de cañón, ya te expliqué en otro vídeo un micrófono de cañón muy barato de conexión mini jack que puedes utilizar. Pero yo recomiendo especialmente un micrófono de cañón que sea XLR. Y en el mundo de XLR encontramos una amplísima variedad de micrófonos, pero uno que yo recomiendo especialmente por su buenísima relación calidad-precio es el Boya BY-PVM1000. Este micrófono además viene con una esponja y también con un peluche y además con el soporte para evitar vibraciones. Esto es muy útil. Este micrófono de cañón, por cierto, tiene una característica muy interesante, y es que podemos utilizar una batería, una pila, para que en casos de configuración sin alimentación Phantom tenemos una posición de on, que sería utilizando la pila, la batería, que podemos colocar dentro del micrófono para darle esa alimentación que necesita para funcionar en caso de que estemos utilizando una configuración de grabación con conexión mini jack. Este micrófono además trae un adaptador de mini jack a XLR, es decir, la salida del XLR la transforma en un mini jack. Por último, además, también tiene una configuración de filtro de paso alto. ¿Qué es un filtro de paso alto? Pues básicamente es un filtro que podemos aplicar por hardware o por software, que lo que hace es atenuar las frecuencias más bajas, los sonidos más graves, para filtrar lo que serían pues sonidos, por ejemplo, de un aire acondicionado, de una nevera, etcétera, etcétera, que tengan lugar en el set de grabación, en el espacio de grabación que estemos utilizando para grabar nuestra película. Y todo esto se puede encontrar por solo 70 euros, es decir, unos 76 dólares al cambio en Amazon. Abajo en la descripción dejaré todos los elementos que estoy mencionando en este vídeo para que tú puedas comprarlos con los enlaces de afiliados, que a mí me reportarán un pequeñísimo porcentaje de lo que tú compres, y así ayudarás a que CreaTubers crezca mucho más. Así que muchas gracias por hacer clic en estos enlaces. Muchas gracias. Luego también me hice con una caña o pértiga de 3,5 metros de la marca Andoer. Esta pértiga es muy ligera y de longitud ajustable, dos características muy útiles para facilitar el trabajo. Y junto a la pértiga me compré un cable XLR de 6 metros. Luego, para grabar el sonido, uso la grabadora Tascam, que ya te he mencionado, alimentada o bien enchufándola a la corriente o usando una power bank. Por cierto, disclaimer, no hay ninguna mención pagada en este vídeo. Todos los elementos que he comprado han sido por iniciativa propia. Por último, utilizo una tarjeta de memoria SD de 8 o 16 GB, y aquí tampoco importa demasiado la velocidad de la tarjeta, sino que simplemente vamos a asegurarnos de que vamos a utilizar una tarjeta de cierta calidad. Las típicas Kingston, Lexar, SanDisk que podemos encontrar de gama media pueden ser de buena calidad. Y también para monitorizar el audio puedes encontrar ahora mismo los AKG K240 en Amazon, que puedes encontrarlos por unos 55 euros. Entonces, sumando esta configuración, que a mi juicio sería mínima indispensable para tener una buena calidad de sonido, vamos a tener estos elementos cuyos precios son: micrófono de cañón 69,90 euros, el cable XLR de 6 metros cuesta en Amazon 12,50 euros,
La pértiga o caña cuesta unos 50 euros, la de marca Andoer. La grabadora Tascam serían 162,90 euros. La tarjeta SD, una tarjeta SD de 16 GB nos puede costar unos 7 euros. La Powerbank de Xiaomi serían 27,76 euros. Y por último, los auriculares AKG K240 serían 55 euros. En total estamos hablando de un equipo de unos 385 euros. Sí, al principio puedes pensar que, esto es un precio un poco elevado, pero es que estamos hablando de un equipo de sonido que es súper versátil, súper polivalente y que te va a dar una calidad de sonido muy buena, por encima de la media. Así que nada más, espero que te haya resultado útil este vídeo, que hayas aprendido un poquito más sobre el maravilloso mundo del sonido en el cine y en las producciones audiovisuales. Y si es así, déjame un like, déjame un like. Agítalo también por las redes sociales, compártelo por redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, donde sea, para que todo el mundo se entere de la buena nueva de Creatubes y todo el mundo aprendamos a generar vídeos de mejor calidad de vídeo y de sonido. Y como siempre te digo, si quieres aprender mucho más sobre creatividad, sobre sonido, sobre edición de vídeos, sobre música, cine, audio, muchas cositas que estoy preparando en el futuro, dale a este botonazo que tienes aquí, no muere, no pasa nada, y dale también un campanazo aquí abajo, ¡pling!, para mantenerte al tanto de las novedades que se vayan cociendo aquí en Creatubes y YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. ¡Cling, cling, 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 cling! Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Adiós. Sonido de cine.